Pues buenas tardes a todos, queridos amigos, compañeros, y vamos a dar comienzo al estudio del libro de los médiuns que nos corresponde para el día de hoy. Recordamos que nos encontramos en la segunda parte de este libro referente a las manifestaciones espíritas. Y dentro de esta segunda parte estamos en el capítulo 20, titulado La influencia moral del medium. Hemos visto en el día anterior las preguntas 226 y 227 y en el día de hoy terminaremos con el capítulo, con este capítulo 20, ¿no? Con el estudio y el análisis de los ítems 228 y 229 relativos a diversas cuestiones sobre las características de los médiums. La primera sobre el médium imperfecto u orgulloso y la segunda sobre el médium verdaderamente bueno. También analizaremos a continuación el último ítem del capítulo, que es el 230, y que se refiere a la disertación de Erasto sobre la influencia moral del medio. A modo de índice, vamos a ver el planteamiento del estudio de esta tarde, que constará de cuatro apartados. El primero de ellos, el previo o a modo de antecedentes, donde vamos a intentar exponer unas consideraciones generales sobre el alcance de la influencia moral de los médiums. El segundo estará referido al médium orgulloso y ahí estudiaremos el ítem 228. Iremos desgranando a base de lectura y comentarios sobre este apartado. A continuación, nos referiremos al médium verdaderamente bueno, que está contenido en el ítem 229. Trataremos aquí la contraposición al apartado anterior, la contraposición al médium orgulloso. Igualmente lo haremos primero leyendo y luego comentando lo que hemos previamente leído. Para terminar, finalizaremos con la disertación de Erasto, tras un primer acercamiento a la biografía de Erasto, especialmente desde la perspectiva y en su vinculación con el espiritismo. Analizaremos aquí la exposición de Erasto, extrayendo a modo de decálogo 7 ideas y principios fundamentales que se encuentran contenidos en esta disertación. Aunque hablamos de decálogo, no van a ser 10, van a ser 7 los puntos fundamentales que hemos recogido, que hemos extraído de la disertación del discurso de Erasto. Aunque ya se han ido plasmando de una u otra forma en las cuestiones anteriores, conviene dejar sentadas a modo de antecedentes unas consideraciones básicas sobre la mediunidad con relación a la moralidad, ¿no? Son cuestiones fundamentales a fin de comprender la influencia moral del medium en su justa medida. Y aunque ya digo, ya se han tratado anteriormente, se han dado pinceladas sobre las mismas, pero me parece fundamental, aunque haya que reiterarlas, tener claro
estas 6, 7 ideas fundamentales sobre la influencia moral del medio. La primera que vamos a referirnos es a la facultad como que no es igual a moralidad. Estos dos conceptos, su contenido, su significado, son distintos y no se pueden equiparar. La facultad mediúnica y su desarrollo no guarda relación con la moralidad del propio medium. La facultad en sí no depende de la moral del comunicado, del medium en este caso. La segunda idea es la relativa a que la moral del medium influye en las comunicaciones espíritas o en otro tipo de comunicaciones que no sean espíritas. La moral, la falta de ella, su elevación, el carecer, su distorsión influye. El medium, desde el punto de vista de la ejecución de la facultad, no pasa de ser un mero instrumento o herramienta que, sin embargo, ejerce una influencia importante con relación a las comunicaciones. Todo esto relacionado, vinculado con el aspecto moral. El tercer principio al que nos referiremos es este que consta en la pantalla, relativo a la mediunidad. Hablaremos de la facultad con relación al uso, distinguiendo lo que es la facultad mediúnica propiamente dicha del uso que se hace de ella. En consecuencia, hay que distinguir claramente una y otra cuestión, facultad y uso. La primera, la facultad, depende del organismo del medium, siendo independiente de su moral. En cambio, en cuanto al uso, no sucede lo mismo, que puede ser más o menos bueno, más o menos productivo según las cualidades morales del medium, teniendo la calidad del uso su origen en la conciencia. Por esto podríamos decir que la facultad depende del organismo y el uso que se haga de la misma de la conciencia. La mediunidad es asimilable a la inteligencia como facultad, ¿no? El hombre puede aplicar su inteligencia de una forma buena, benévola o de una forma mala, siendo esta al final la inteligencia que se aplique de una u otra manera exactamente la misma. Pues lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con la mediunidad, que al igual que la inteligencia puede ser aplicada, puede ser usada, puede ser puesta en valor de una forma positiva, noble y con elevación moral o de una forma distorsionada y mala. Continuando con las cuestiones básicas de la mediunidad con relación a la moralidad, hay que señalar que en el ejercicio mediúnico la matemática no aplica como tal, no se da, aunque la sintonía de vibraciones es muy importante, atrayendo y siendo atraídos normalmente los que afinan entre sí. No obstante, el medium sin moral elevada puede ser instrumento de comunicaciones de otro tipo.
La falta de un medio más adecuado, el objetivo de hacer reflexionar al medium y el hacer llegar la comunicación al grupo al que se circunscribe y en el que se integra el medium, normalmente son las circunstancias que desencadenan esa comunicación con cierta elevación moral a través de un medium que no vibra, moralmente hablando, al mismo nivel. Es decir, efectivamente, lo normal es que se usen por la espiritualidad medios elevados moralmente para comunicaciones elevadas también, pero como hemos visto en ciertas circunstancias, los espíritus, más bien por necesidad que por deseo, más bien por no tener otra alternativa, usan medios un poquito más bajos, un poquito menos elevados, para transmitir comunicaciones que sí que tienen cierta enjundia de tipo moral. Otra cuestión básica que hay que dejar aclarada desde el principio es que la mediunidad no basta por sí sola. El camino de perfeccionamiento y desarrollo moral a nivel individual del medium es trascendental. Los vicios, sus posibles imperfecciones, son puertas más que abiertas para el acceso de espíritus con una cierta inclinación al mal y que por esto vibran con el medio. El siguiente principio lo encontramos en la referencia bueno, yo he querido traer a este punto al psicoscopio, ¿no? Como nos encontramos con este aparato a través de la mediunidad de Chico Javier eh, y el espíritu André Luis, ¿no? Donde nos ponen en nuestro conocimiento y tenemos noticias de que en el plano espiritual existen una serie de aparatos que posibilitan la valoración de la moralidad. Y no solo de la moralidad, sino también detectan el sentimiento, la educación y el carácter del medio. Este aparato es el psicoscopio, que ayuda en la tarea de la elección del medium más propicio, más adecuado para uno u otros trabajos, dependiendo, como hemos dicho, del carácter, del sentimiento, de la elevación. Para terminar estas ideas básicas, nos vamos a referir al medium en su relacionando la voluntad y la moralidad del mismo, que son los elementos trascendentales más relevantes en las comunicaciones mediúnicas. Pues en todo caso, en última instancia, ¿no? Es el medium el que tiene la posibilidad de gestionar, de controlar, de permitir o no ciertas manifestaciones, ciertas comunicaciones del espíritu. No lo olvidemos porque es realmente importante. El medium que tiene preparación, el medium que es un medium serio, el medium que tiene una elevación moral y está en el camino, ¿no? Del estudio y de la reforma íntima, este medium
tiene la posibilidad de pasar por el tamiz de la procedencia, las comunicaciones que hace el espíritu y valorar si las traslada o no las traslada. Estamos hablando, como estamos diciendo, del medium con preparación, con estudio, con experiencia y con moralidad, ¿no? Continuaremos ahora con el ítem 228 relativo al medium orgulloso. Vamos a proceder a la lectura de este ítem y bueno, yo os he puesto en la diapositiva, en el margen izquierdo, 5 apuntes, 5 resúmenes muy pequeñitos de las ideas que nos traslada este apartado, ¿no? Y son ideas importantes porque en el ámbito espírita muchas veces vemos que concurren esas circunstancias, ¿no? Y muchas veces ni siquiera el propio medium es consciente, sino que ya ha ido interiorizándolas de una forma tan profunda que al final se convierten en una forma de actuar a nivel de las comunicaciones mediúnicas y conllevan que estas comunicaciones pues no sean las más productivas, muchas veces son baladíes, son contradictorias y en no pocas llegan al absurdo, ¿no? Porque es un empecinamiento con el orgullo que le vela cualquier otra posibilidad de tener otras perspectivas diferentes. Bueno, pues vamos allá con la lectura de este ítem 228, que dice así. Todas las imperfecciones morales son puertas abiertas que dan acceso a los espíritus malos. No obstante, la que ellos explotan con mayor habilidad es el orgullo, porque es la que el hombre menos se confiesa a sí mismo. El orgullo ha perdido a muchos mediums dotados de las más bellas facultades, mediums que, de no ser por esa imperfección, habrían podido convertirse en sujetos notables y muy útiles. En cambio, transformados en presas de espíritus mentirosos, sus facultades se pervirtieron, y luego quedaron reducidas a la nada, a tal punto que varios de ellos se vieron humillados por las más amargas decepciones. En los mediums, el orgullo se pone de manifiesto a través de signos inequívocos, sobre los que hace falta poner la mayor atención, puesto que ese defecto es uno de los que deben inspirar mayor desconfianza en relación con la veracidad de las comunicaciones. Al principio, los mediums orgullosos exhiben una confianza ciega en la superioridad de las comunicaciones que reciben, y en la infalibilidad del espíritu que las transmite. De ahí surge un cierto desdén hacia todo lo que no provenga de ellos, porque creen que poseen el privilegio de la verdad. El prestigio de los nombres célebres, con que se adornan los espíritus que supuestamente protegen a estos mediums, los deslumbra, y como su amor propio sufriría si confesaran que han sido engañados, rechazan todos los consejos, e incluso los evitan, apartándose de sus amigos, así como de cualquier persona que pueda abrirles los ojos. Si se dignan a escucharlos, no toman en cuenta para nada sus opiniones, porque dudar de la superioridad del espíritu que los asiste sería casi una profanación. Se ofenden con la menor contradicción, con una simple observación crítica,
y a veces llegan a odiar incluso a las personas que les prestan ese servicio. Los espíritus que los arrastran a ese aislamiento pues no quieren enfrentarse con contradictores se aprovechan de esa situación para alimentar fácilmente sus ilusiones, hasta tal punto que les hacen tomar los más groseros absurdos por cosas sublimes. Así pues, confianza absoluta en la superioridad de las comunicaciones que obtienen, desprecio hacia las que no llegan por intermedio de ellos, importancia irreflexiva atribuida a los nombres venerables, rechazo de los consejos, enojo ante toda crítica, alejamiento en relación con las personas que pueden ofrecerles opiniones desinteresadas, y confianza en su propia habilidad, a pesar de la falta de experiencia. Tales son las características de los mediums orgullosos. También debemos admitir que, muchas veces, las personas que rodean al medium son las que fomentan su orgullo. Si tiene facultades de cierta trascendencia, lo buscan y lo alaban, entonces él se cree imprescindible y, cuando presta alguna ayuda, adopta aires de superioridad y desdén. En más de una ocasión hemos tenido motivo para deplorar los elogios que habíamos dispensado a ciertos mediums, con la intención de estimularlos. Bueno, hasta aquí la lectura del apartado 228, ¿no? Importante también esta última referencia, este último párrafo, referida a esos elogios que las personas del entorno, pues algunas veces de una forma no muy bien intencionada, realizan al medio que se vanaglorian de su situación. Y bueno, pues si ya el orgullo propio era importante, esa adulación les convierte ya en orgullosos exponencialmente hablando. A modo de conclusiones de este apartado, podemos establecer las siguientes, muy brevemente. Primero, que las imperfecciones del medium son las puertas de acceso normales a los espíritus con cierto grado de inferioridad y no perfectos, imperfectos. Ellos explotan con mucha más habilidad el orgullo porque es la falta que más se da a conocer ante uno mismo. El orgullo, como segunda conclusión, ¿no? Es uno de los mayores escollos, junto con el egoísmo, no solo para la mediunidad, sino para nuestra vida ordinaria, nuestra actitud en la vida, nuestro recorrer la encarnación. Orgullo y egoísmo son los escollos fundamentales. Con relación a la mediunidad, el orgullo determina que ninguna utilidad se obtenga de unas comunicaciones que están alumbradas por este vicio. Primeramente se pervienten y después son aniquilados y humillados, presas de amargas decepciones. Los medios terminan así, los medios orgullosos terminan de una forma muy relevante decepcionados, porque al final, medio no orgulloso, al final se tiene que ver, se tiene que ver en el espejo, se tiene que ver en conciencia, y ahí es donde percibe, pues bueno, toda esta contradicción y en ciertos puntos y en ciertos aspectos, dar traslado de comunicaciones, bueno, que no, que muchas no tienen un sentido lógico, ni siquiera racional, pero que como vienen con el nombre de un espíritu célebre, pues el medium no tamiza y la traslada tal cual, y luego cuando se lo relee o recapacita o puede reflexionar o está ya un poquito más bajo el nivel de su orgullo y puedo ver objetivamente esa comunicación, pues termina completamente avergonzado de la misma.
Otra característica de estos tipos de medium, de los mediums orgullosos, es la confianza ciega en las comunicaciones, contrariamente a la lógica y a cualquier tipo de razón, incluso contrario a la experiencia, perdiendo absolutamente el control del propio medio que debería tener sobre lo que les manifiestan los espíritus o lo que le hacen sentir los espíritus, ¿no? Y con esta pérdida de supervisión, de decisión, de control, pues ya el medium cae de una forma prácticamente irremediable a corto plazo en esas redes de estos espíritus falsarios, en alguna medida mentirosos, burlones, pues, con malos pensamientos, maldicientes en algunas cuestiones y sobre todo con objetivos poco nobles y elevados. La última conclusión al respecto ya la hemos adelantado al principio, ¿no? Eh, que bueno, que en muchas ocasiones el orgullo de los medium eh, o bien es acentuado o bien es provocado por las personas que le rodean, ¿no? Elogiándolos estos, pues se creen de alguna forma indispensables, se crecen y bueno, pues no tienen en cuenta eh, y desprecian a todo el que se presta a su concurso. Es importante esto porque en ciertos centros espíritas, pues eh, los, eh, los frecuentadores o las personas que asisten, pues no son personas que hayan interiorizado la doctrina espírita con un objetivo de estudio y de reforma íntima, sino que van más en algunas ocasiones pues por el nombre del integrante del centro espíritu, del medium, bueno, alardea y que incluso tiene una proyección eh, a nivel, pues bueno, en su propio centro y en ámbitos espíritas un poquito más amplio de personaje que, bueno, que con sus discursos se hacen también elogiar, se hacen elogiar, provocan y buscan también ese aplaudir de los aplaudidores y que al final es un menoscabo para todos, para Medium, las personas bueno, que le asientan y le consolidan en el orgullo. En resumen, la confianza absoluta en la superioridad de que obtienen y el desprecio de lo que no viene de esos espíritus que comunican habitualmente con ellos. También es importante que dan una importancia sin reflexión alguna a los grandes nombres, que no admiten ningún tipo de consejos, que toman mal cualquier tipo de crítica o disensión y en definitiva se alejan también de incluso de los que pueden, las personas, de los compañeros que pueden darles toques de atención o avisos que lo hacen, bueno, pues con la intención de que tomen conciencia de que, bueno, están siendo presas de un espíritu inferior y que las comunicaciones pues están siendo de muy bajo nivel, ¿no? O incluso perniciosas, ¿no? Estas son las características principales de los medium orgullosos.
En palabras de Erasto, al que luego dedicaremos, ¿no?, el último apartado del estudio y de su disertación, pero bueno, en un apartado anterior del propio libro de los Mediums, en este caso en concreto en el 196, en la cuestión 196, define de una forma muy clara, muy resumida y muy esclarecedora lo que son los medios orgullosos. Y dice así Erasto: son los que se envanecen de las comunicaciones que reciben. Creen que no tienen más que aprender del espiritismo y no toman para sí las lecciones que los espíritus les imparten a menudo. No se conforman con las facultades que poseen, pues quisieran tenerlas todas. Y bueno, vamos a continuar con el ítem 229 relativo al medium verdaderamente bueno. Vamos a hacer como en el ítem anterior, la lectura del mismo y luego unos poquitos comentarios. Lo que está transcrito en la diapositiva a la derecha son algunos retazos de esta lectura y bueno, pues la fotografía de nuestro querido chico Xavier, porque bueno, para mí sí que es un paradigma de un medium verdaderamente bueno. No el único, hay muchísimos más y muchos más que no tienen relevancia, que no tienen publicidad, que pasan por el anonimato, pero que son mediums benevolentes, buenos, con propósitos de ayudar, con propósitos en el bien. También ellos son estos anónimos, estos medium anónimos, mediums verdaderamente buenos. Pues la lectura del ítem en 229 dice así. En comparación con el cuadro que acabamos de describir, resaltaremos aquí las características del medium verdaderamente bueno, aquel en quien se puede confiar. Supongamos, ante todo, que ese medium posea una facilidad de ejecución que permita que los espíritus se comuniquen libremente, sin el inconveniente de algún obstáculo material. Sobre la base de esas condiciones, lo que más interesa considerar es la naturaleza de los espíritus que habitualmente lo asisten, y para eso no debemos atenernos a los nombres, sino al lenguaje. El medium nunca deberá olvidar que la simpatía que los espíritus buenos le dispensen será proporcional a los esfuerzos que realice para alejar a los malos. Convencido de que su facultad es un don que se le ha otorgado para el bien, no intenta de ninguna manera aprovecharse de ella, ni atribuirse algún mérito por poseerla. Acepta como una gracia las buenas comunicaciones que se le transmiten, y sabe que para ser cada vez más digno de ellas debe esforzarse mediante su bondad, su benevolencia y su modestia. El medium orgulloso se envanece de sus relaciones con los espíritus superiores, este otro se humilla, porque se considera siempre indigno de ese favor. Bueno, hasta aquí la lectura del apartado 229, ¿no? Poco habría que comentar porque nos da las características de una forma muy específica para catalogar a este medium como un medium verdaderamente bueno, ¿no? Es una certeza que los espíritus buenos asisten fundamentalmente a los que sirven a la providencia divina con humanidad,
con amor y con desinterés. Estos espíritus buenos también en su momento hacen una criba, ¿no? Hacen una criba y a los que no cumplen un cierto perfil o no llegan a una cierta nota de mínimo suficiente de conducta, sobre todo de conducta y de hábitos moralmente hablando buenos, pues en esa criba los rechazan, ¿no? Porque fundamentalmente estos que no llegan a ese punto de inflexión suficiente, no hace falta ser perfecto para ser un medium bueno, pero sí tener la intención y estar en el camino de la transformación moral, combinado con el estudio. Pero hay otros mediums que, bueno, pues el estudio no existe, el intento del cambio íntimo tampoco va con ellos, tienen unos objetivos fundamentalmente de índole terrenal, impregnados de vanidad y en algunas ocasiones de bastante egoísmo y orgullo. Pues bien, estos mediums, como tener la facultad, la tienen, ¿por qué no? Podrán ser utilizados para comunicaciones por espíritus que en alguna medida sintonicen o vibren con ellos y que serán también espíritus como ellos mismos con objetivos y propósitos espúreos, banales, en huecos, en el mejor de los casos, cuando no tengan intenciones de perjudicar, que también existen en otros casos, ¿no? Yo creo que es trascendental, ¿no? La vida, el cotidiano del medium, en su vida diaria. Si este es bueno, si este está guiado por la buena voluntad, pues estará en sintonía de buenas influencias de índole espiritual. Por eso el día a día, más que el rato, más que las 2 tardes que estamos en el centro espírita, el día a día es el que da y en el que verdaderamente se conoce al buen espírita. Ya no digo buen medium, al buen espírita. Efectivamente, hablando del medium, pues este día a día, estas actitudes, esta forma de situarse en la vida, en la encarnación, incidirán en el desarrollo, evidentemente, de su mediunidad. Aquí es de aplicación, ¿no?, al medium, las palabras de Kardec, que ya hemos mencionado en varias ocasiones en este rato que llevamos de estudio, en las que dice Kardec: se reconoce al verdadero espírita por su progresiva transformación moral. Pues bueno, esto no solamente es de aplicación al espírita en general, es de aplicación, si cabe, más especialmente al medium ostensible, que también la mayoría de las ocasiones tiene esa facultad, ese desarrollo importante de la facultad mediúnica, porque necesita un poquito más esa transformación o ese cambio o esa transmutación en algunas cuestiones o aspectos de su vida. La toma de conciencia e interiorizar la trascendencia de las comunicaciones
que se tienen con el plano espiritual determinará que el medium intente siempre ser responsable de su uso. Y en este sentido pondrá de su parte todo el cuidado y el control posibles para que a través de su mediunidad no se propicie ninguna manifestación propias de espíritus de grado inferior. Mm, Comunicaciones totalmente sin ninguna enseñanza, sin ningún sentido y sin ningún propósito de poder ser empleadas para aprender algo o mejorar. La instrucción del medium, como la de todo espírita, es un deber, especialmente al primero, ¿no? Al medium, le será de obligada observancia la lectura, el estudio y el análisis, fundamentalmente ¿de qué? Pues de la codificación y especialmente del libro de los mediums, que es en el que de una forma más concreta y técnica se estudia y analiza la mediunidad. La práctica mediúnica llevada a efecto de forma prudente no solo es para los medium un profundo manantial de enseñanza, sino que también es un medio de impulsión moral que se expande mucho más allá del propio medium o de la reunión mediúnica. En palabras de Erasto, hablamos aquí, nos referimos al ítem 197 del libro de los mediums. Los buenos mediums son serios, son modestos, son abnegados y seguros. Pues vamos a continuar nuestra tarde de estudio con la disertación de Erasto, ¿no? Que es el último ítem que vamos a analizar, ¿no? En cuanto a la figura de Erasto, a modo de biografía y especialmente en lo relacionado con el espiritismo, podemos indicar lo siguiente. Que Erasto era conocido, como ponemos aquí en la diapositiva, como Erasto de Corinto, por el lugar de su nacimiento, y se sitúa en el siglo I, siendo uno de los discípulos de San Pablo, de Saulo de Tarso, de Paulo de Tarso. Dos personalidades distintas confluyen y se atribuyen al mismo Erasto, según el momento en el discurrir de la historia de la humanidad. La primera vinculada a la etapa en la que fue discípulo de Pablo, y la segunda una vez que se queda en Corinto, procediendo de la segunda epístola de Timoteo, escrita por Pablo cuando éste se encontraba apresado, se encontraba en prisión en Roma. Según consta en su estancia en Roma, en esta primera etapa, Erasto fue tesorero de la ciudad. Podemos comprobar, podemos ver esto en la epístola a los Romanos, el capítulo 16, versículo 23. Y con relación a su estrecha vinculación con Timoteo, esta se pone de manifiesto en diversos momentos y en diversas obras, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles 19-22 leemos que Pablo envió a Macedonia 2 discípulos que le ayudaban,
Timoteo y Erasto, mientras que Paulo permanecía en Asia. En el propio libro de los Mediums, en el ítem 225, que ya hemos estudiado anteriormente, nos encontramos con un mensaje firmado por los dos, por Timoteo y por Erasto, con relación al rol del medium en las comunicaciones espíritas. Observemos, ¿no?, lo interesante de la causalidad, ¿no? Timoteo y Erasto no estuvieron juntos casualmente, sino causalmente. Y estuvieron juntos en el siglo I, proveyendo de una ayuda importantísima a Pablo de Tarso, ¿no? Y ya desencarnados, en el siglo XIX, en la codificación, pues siguen estando juntos en algunos momentos, aportando al desarrollo de estas obras que integran la codificación, unas aportaciones importantes para Allan Kardec, que las incluyó en la misma. La presencia y referencia de Erasto en el espiritismo la encontramos en diversas obras. La encontramos en el libro de los Mediums, en el ítem 98, en el capítulo 5, relativo a los fenómenos de los aportes. También le encontramos en algunas respuestas a preguntas del ítem 99, en el que se prosigue con los fenómenos de los aportes. También ya nos hemos referido anteriormente en los ítems 196 y 197 del capítulo 16, dedicado el primero a los mediums orgullosos y el segundo a los buenos mediums. También en este ítem que estamos estudiando hoy, en el ítem 230 del libro de los mediums, del capítulo 20, ¿no?, en el que se ubica la conocida, la célebre frase, que más adelante recogeremos y hablaremos de ella, de más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa. También hay referencias de Erasto en el libro de los Mediums, en los ítems 27 y 28 del capítulo 31, sobre las disertaciones espíritas. Rechazad, es lo que nos dice Erasto en ese capítulo 31, pero que ya nos los va a decir hoy mismo, en este capítulo 20. Rechazad las comunicaciones de espíritus que se presentan como consejeros exclusivos y sobre los falsos profetas. También encontramos referencias de Erasto en otra obra de la codificación, como es el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? En el capítulo 1, en el ítem 11, hay una referencia a Erasto cuando se habla sobre San Agustín en una comunicación de 1863. En el capítulo 20 del Evangelio, en su ítem 4, relativo a la misión de los espíritas, trae la firma de Erasto,
como ángel de la guarda del medium, añadiendo, tiene interés quién era el medium, pues este era el señor Dambel, vicepresidente de la Sociedad Espírita Parisina. También hay referencias a Erasto de Erasto en el Evangelio, en el capítulo 11, en los ítems 9 y 10. El primero sobre los caracteres del verdadero profeta y el segundo sobre los falsos profetas en la recticidad. Ambas comunicaciones de Erasto están fechadas en 1862. En varias de estas comunicaciones, Erasto se identifica expresamente como discípulo de San Pablo, de Saulo de Tarso. En el capítulo 1, en el ítem 11, en el 10 del capítulo 11 y en el capítulo 31, en el ítem 27 del libro de los medios. Ahí, él mismo, en esas comunicaciones, se identifica como discípulo de Paulo de Tarso. También hay referencias a Erasto de Erasto en la Revista Espírita de 1869. Aquí se presenta Erasto en otra encarnación como Tomás Liber, un médico, filósofo y teólogo germano-alemán, nacido en 1524 y muerto en 1583, que fue profesor de medicina en Basilea, ¿no? En cualquier caso, ya nos lo refiere Kardec, lo realmente importante es que fue un espíritu superior. ¿Qué es un espíritu superior? Que se reveló mediante comunicaciones también de orden superior. Esto nos lo dice Kardec en el capítulo 19, en el ítem 225 del libro que estamos estudiando de los mediums. En la época de Paulo de Tarso, destacó por su gran trabajo por la divulgación de las ideas incipientes del cristianismo en sus orígenes. En un ambiente casi siempre hostil. Desencarnado, ya interviene de forma relevante en la codificación de la doctrina espírita. También una doctrina incipiente conocida como tercera revelación y como el consolador, que ha llegado como el consolador prometido por Jesús. Y bueno, pues parece razonable, ¿no? También parece lógico que en esta tercera revelación y en la codificación de la misma, pues aparezcan como integrantes, como autores importantes de esas comunicaciones, pues los que tuvieron una relevancia también importante en aquella época, en la época de San Pablo, ¿no? Y que ahí ya estuvieron trabajando por el desarrollo y la divulgación de las ideas cristianas primitivas, ¿no? Vamos a continuar un poquito. Los 7 puntos que yo me refería como decálogo en el índice que nos traslada Erasto en su disertación son los siguientes. Vamos aquí a hacerlo de la siguiente forma. Yo indicaré en la pantalla
un pequeño resumen en una frase, un par de ellas a lo sumo, de de ese punto importante trasladado por Erasto en esa disertación. A continuación lo leeremos y para terminar, pues realizaremos un comentario muy breve sobre el mismo, ¿no? El primer punto de este decálogo sería el que yo he resumido con las siguientes palabras. Los medium solo ejercen una influencia secundaria en las comunicaciones de los espíritus. Y nos dice así Erasto. Su tarea es la de una máquina eléctrica que transmite telegramas entre dos puntos apartados de la Tierra. De esta manera, cuando queremos dictar una comunicación, los espíritus actuamos sobre el medium como el telegrafista lo hace sobre el aparato telegráfico. Es decir que, del mismo modo que el tac-tac del telégrafo va trazando a miles de leguas, sobre una tira de papel, las señales que reproducen el telegrama, nosotros también transmitimos, por medio del aparato mediúmnico, a través de las distancias inconmensurables que separan el mundo visible del mundo invisible, el mundo inmaterial del mundo encarnado, aquello que os queremos enseñar. Se equipara aquí el aparato, el telégrafo al medium y al telegrafista con el espíritu, ¿no? Con el espíritu que comunica. Si bien esto es así, no lo es en su totalidad. Luego lo vamos a ver, ¿no? La intervención de la influencia moral del espíritu y de su control de las comunicaciones es muy importante. Entonces, no, el el contenido de las comunicaciones sí que es, y el alcance de este contenido sí que es trascendental y propio del espíritu, y ahí es donde el medium, su influencia no es relevante. Pero en cuanto a la gestión de la comunicación, incluso a la criba de lo que debe trasladar o no debe trasladar o cómo trasladarlo, ahí sí que es importante la, la intervención y la actitud del medio. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de este decálogo a través bueno, de la disertación de Erasto, que yo he titulado este segundo punto como la influencia moral del medium en alguna ocasión perturba la transmisión de los mensajes. Y al respecto nos dice Erasto. No obstante, así como las influencias atmosféricas perturban a menudo las transmisiones del telégrafo eléctrico, también la influencia moral del medium perturba algunas veces la transmisión de nuestros mensajes de ultratumba, dado que nos vemos obligados a hacerlos pasar por un medio que les es adverso. Aquí, bueno, ya nos hemos referido anteriormente a esto. Se deduce que las cualidades morales del medium sí que tienen influencia sobre la naturaleza de las comunicaciones que se hacen a través de ellos, ¿no? Y que algunas veces esa moralidad, si no existe o no tiene un nivel mínimo de valor, pues perturba la comunicación que está haciendo el espíritu. El siguiente punto de este decálogo
Yo le he puesto le he resumido indicando como título: la influencia moral perturbadora del medium es neutralizada por la espiritualidad. Y a este respecto nos dice Erasto: Con todo, la mayoría de las veces, esa influencia es neutralizada por nuestra energía y por nuestra voluntad, a fin de que no se ponga de manifiesto ningún efecto perturbador. De hecho, dictados de un elevado alcance filosófico, así como comunicaciones de una moralidad intachable, son transmitidos a veces por mediums poco apropiados para esas enseñanzas superiores. Mientras que, en algunas oportunidades, comunicaciones poco edificantes llegan a través de mediums que se avergüenzan de haber al servido de conductores. vemos aquí que, bueno, que la influencia moral de los mediums sí que perturba, ¿no? En algunas ocasiones, y que los propios espíritus se ven en algunas veces con la necesidad de transmitir esos mensajes a través de medios que no son los más adecuados. Pero la propia energía, la propia voluntad, eh, la influencia del espíritu eh, modera y en algunas ocasiones anula esas interferencias, impidiendo que no se perturben, que no pierdan el sentido. A lo mejor pueden estar afectadas, pero la intervención mediúnica del espíritu impide que pierdan el propósito de las mismas. Pero bueno, ya hemos visto que también es posible, al contrario, es decir, que espíritus superiores pues den en algunos momentos comunicaciones que no sean de su tenor. Esto decimos: no hay matemática, no hay nada que sea ley en estas comunicaciones mediúnicas. Por eso hay que estar muy mucho a la reforma íntima del propio medio, fundamental, a su experiencia, a su estudio, para intentar que esas comunicaciones sean las más provechosas y productivas posibles. Pero igual que uno de índole superior puede transmitir mensajes no tan elevados, uno de índole inferior puede transmitir muchas veces, sustentado por la espiritualidad, mensajes con cierta elevación. El cuarto punto, el cuarto ítem de este decálogo, yo lo he titulado que generalmente los medios y los espíritus se atraen por su vibración, se atraen por su sintonía. Y al respecto nos dice Erasto: De manera general, podemos afirmar que los espíritus se atraen por sus similitudes, y que muy raramente los espíritus de las Pléyades elevadas se comunican mediante instrumentos que son malos conductores, toda vez que tienen a mano buenos instrumentos mediúmnicos, en una palabra, cuando disponen de buenos mediums. Los mediums ligeros y poco serios atraen, pues, a espíritus de esa misma naturaleza. De ahí que sus comunicaciones se caractericen por las banalidades, las frivolidades, las ideas truncas y a menudo poco ortodoxas, espíritamente hablando. Algunas veces, por cierto, ellos pueden decir y dicen cosas buenas. Pero en ese caso, especialmente, es necesario efectuar un examen severo y escrupuloso, porque junto a esas cosas buenas algunos espíritus hipócritas insinúan, con habilidad y calculada perfidia, hechos fraguados, afirmaciones falaces, a fin de abusarse de la buena fe de sus oyentes. En ese caso,
se debe eliminar sin piedad toda palabra, toda frase equívoca, y solo conservar del dictado lo que la lógica admite, o lo que la doctrina ha enseñado ya. Las comunicaciones de esa naturaleza solo son de temer para los espíritas que se mantienen aislados, para los grupos nuevos o poco esclarecidos, puesto que en las reuniones donde los adeptos están más adelantados y han adquirido experiencia, el grajo pierde su tiempo si se adorna con las plumas del pavo real, y siempre será rechazado sin miramientos. Se revela aquí, ¿no? En esta lectura la importancia de la influencia moral del medium y de que las reuniones mediúnicas se lleven a cabo en grupos con experiencia, con capacidad de razonar lógicamente para discernir lo que se debe transmitir y lo que se debe apartar, ¿eh? Siendo las comunicaciones más peligrosas a este respecto las que van alterando contenidos benévolos con otros que insinúan y dirigen la comunicación a orientaciones falaces, en algunas ocasiones a orientaciones o comunicaciones absurdas que no superan el tamiz de la razón y la lógica. Pero estas comunicaciones en el que el espíritu, porque aunque sea ciertamente imperfecto y aunque su propósito no sea bueno, no es tonto, los hay inteligentes y mucho, pues puede para intentar ganarse la confianza del medium empezar con comunicaciones más nobles, más celebradas, más benévolas, para luego ir entremezclando, insinuando aspectos, propósitos que luego, vistos a la luz de la razón, no se compadecen con las primeras comunicaciones benévolas y son, en algunos casos, completamente absurdos, ¿no? Para continuar, pasaremos al punto quinto de este decálogo que hemos titulado Las comunicaciones obtenidas en soledad y aislamiento son peligrosas. Y a este respecto, Erasto nos No he dice: de referirme a los médiums que se complacen en solicitar y recibir comunicaciones obscenas. Dejemos los que se deleiten en la compañía de los espíritus cínicos. Por otra parte, las comunicaciones de esa índole exigen, de por sí, la soledad y el aislamiento. En todo caso, no despertarán más que menosprecio y rechazo entre los miembros de los grupos filosóficos y serios. No obstante, la influencia moral del medium se hace sentir realmente cuando éste sustituye, con sus ideas personales, aquellas que los espíritus se esfuerzan por sugerirle, y también cuando extrae de su imaginación teorías fantasiosas que, de buena fe, cree que son el resultado de una comunicación intuitiva. En ese caso, por lo general habrá 1000 posibilidades contra una de que eso solo sea el reflejo del espíritu del medium. Incluso, algunas veces se produce el hecho curioso de que la mano del medium se mueve en forma casi mecánica, impulsada por un espíritu secundario y burlón. Contra esta piedra de toque se quiebran las imaginaciones ardientes, porque, arrastrados por el entusiasmo de sus propias ideas, por el oropel de sus conocimientos literarios, los mediums ignoran el modesto dictado de un espíritu sabio y, como quien deja escapar la presa para perseguir su sombra, lo sustituyen por una paráfrasis ampulosa. Contra este temible escollo chocan también las personalidades ambiciosas que, a falta de las comunicaciones que los espíritus buenos les rehúsan, presentan sus propias obras como si pertenecieran a esos espíritus.
De ahí la necesidad de que los directores de los grupos espíritas estén dotados de un tacto sutil y de una extraordinaria sagacidad para discernir entre las comunicaciones auténticas y las que no lo son, y para no herir a quienes se engañan a sí mismos. Hasta aquí la disertación de Erasto, ¿no? Que nos pone de relieve que el peligro de la ambición y el fanatismo acecha en este tipo de comunicaciones habitualmente hechas a nivel individual, con cierto aislamiento y buscando esta situación de propósito para esa vibración eh, con espíritus inferiores. No quiere decir que no haya eh, comunicaciones eh, que llegan a nivel individual a un medio que no sean elevadas y tengan su sentido y mucho, pero no es lo habitual, no es lo habitual y sobre todo es extraño y casi imposible que se produzcan en un medium que no tiene experiencia, que no tiene rigor, que no está trabajando por su transformación íntima, que no está estudiando y que busca en la comunicación la satisfacción de su curiosidad o de su propio prurito de obscenidad, de ambición y de vanidad. Por eso estas comunicaciones, si fueran realizadas en grupo y este fuera serio, honesto y tuviera preparación, no habría ningún riesgo, no habría ningún riesgo de que fueran aceptadas y que pudieran tener alguna influencia, pero hechas o recibidas tras una vocación a nivel aislado, individual, pues bueno, pues se está en un caldo de cultivo propio para que el espíritu inferior se apodere del medio para sus propios objetivos que no van a ser los más loables ni nobles. Las sustituciones de las comunicaciones por las propias ideas del medium y cuando su imaginación es la que traslada esas teorías, circunstancias, esas situaciones, lo normal es que no haya ninguna intervención de espiritual, de un espíritu, ¿no? Y que esa comunicación no sea más que el reflejo del propio medium. Que también es espíritu, sí, pero no deja de ser el propio medium. Y en los mejores de los casos están dirigidas, ¿no? Por espíritus inferiores en el resto de los supuestos. Es decir, que es mejor una comunicación no inventada, ¿no? Pero propia de la imaginación del propio medium, que sea inocua, que no tenga trascendencia en sentido, que una dirigida por un espíritu inferior, que ahí ya sí que va a haber un propósito de perjudicar, de obsesar, de poner encima de la mesa una persecución o un acoso. Continuando el apartado sexto de este decálogo, yo lo he titulado siguiendo el dictado de Erasto en la disertación, en la duda abstente. Y dice así Erasto. Uno de vuestros antiguos proverbios dice, en la duda, abstente. Por lo tanto, admitid tan solo lo que para vosotros sea de una incuestionable evidencia. Cuando surja una opinión nueva, por poco dudosa que os parezca, sometedla al tamiz de la razón y de la lógica,
y desechad valerosamente lo que la razón y el buen sentido reprueben. Más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa. En efecto, sobre esa teoría podríais edificar un sistema completo, que se desmoronaría ante el primer soplo de la verdad, como si fuera un monumento construido sobre arena movediza, mientras que, si hoy rechazáis algunas verdades, debido a que éstas no son demostradas con claridad y lógica, más adelante un hecho contundente o una demostración irrefutable habrá de confirmaros su autenticidad. Recordad, sin embargo, oh espíritas, que nada es imposible para Dios y para los espíritus buenos, excepto la injusticia y la iniquidad. Hasta aquí la lectura, ¿no? Y este proverbio, ¿no? De la duda abstente o más vale rechazar 10 verdades que mentir una mentira, ¿no? Es un principio análogo al que dice que más vale 10 culpables en libertad que uno solo, que un solo inocente, ¿no? Apresado o privado de libertad. Y obedecen a una cuestión de justicia natural, ¿no? Las consecuencias, por ejemplo, hablando del tema de la prisión de un inocente, las consecuencias de ingresar a un inocente en prisión pueden ser luctuosas e irreparables. En cambio, si los culpables están en libertad, pues más adelante, si persisten en su actitud delictiva, serán sancionados y si no lo hacen, habrá merecido la pena su libertad, pues habrán conseguido de alguna forma regenerar, aprender, qué es lo que se debe pretender con todo sistema penal, ¿no? La regeneración, la reinserción. De la misma forma, la admisión de una idea, de un concepto falsario, podría suponer la equivocación, un perjuicio y cierto estancamiento evolutivo. Pues quien lo acepte o los que lo acepten en grupo podrían desarrollar a partir de ese solo principio todo un programa que como deriva de un origen no verdadero, también tendrá una consistencia frágil y que no servirá de mucho y que eh, antes o después caerá. En cambio, las verdades que no se admiten, inicialmente, pues es mejor en la prudencia decir no, bueno, y luego veremos ya si persisten, ¿no? En estas comunicaciones en este sentido, e incluso si son realmente ciertas, si son realmente necesarias y trascendencias, la demostración de una forma ya que no va a tener cómo no admitir de una forma irrefutable, pues se presentará nuevamente. Para terminar, vamos al último punto, al punto 7 de este decálogo, sobre la disertación de Erasto con relación a la influencia moral del medium, que yo he titulado Medium no moralizado, comunicación rechazada. Y dice así Erasto. En la actualidad, el espiritismo está bastante difundido entre los hombres, y ha moralizado suficientemente a los adeptos sinceros de esa santa doctrina, de modo que los espíritus ya no se ven obligados a utilizar malas herramientas, es decir, mediums imperfectos. Por consiguiente, si ahora un medium, sea cual fuere, se convierte en objeto de legítima sospecha, por su conducta y sus costumbres, por su orgullo y su falta de amor y caridad, rechazad, rechazad sus comunicaciones, porque en ellas hay una serpiente oculta entre la hierba. Esta es mi conclusión acerca de la influencia moral de los mediums. Pues bien, estamos en este punto y la conclusión es meridiana, ¿no?
el rechazo de estas comunicaciones. Y a mí me gusta mucho la asertividad con la que Erasto nos lo traslada. No se anda con medias tintas, ¿eh? Y asertividad que yo creo que deriva de la razón y la lógica que acompañan a esa orientación, insistiendo Erasto de forma relevante en la importancia de rechazar esas comunicaciones que vienen de mediums imperfectos, que no superan el arnés del tamiz, de la lógica y la razón, y cuya conducta está impregnada de orgullo, vanidad y en algunas ocasiones hasta falta de caridad, ¿no? Los espíritus que están detrás de estas comunicaciones son vanidosos, cuanto menos vanidosos. Son mediocres que buscan fundamentalmente poder, rememorando en bastantes ocasiones actitudes despóticas que tuvieron en vidas encarnadas anteriores. Tranquilizándonos al respecto, pues si en este rechazo va alguna verdad, ya lo hemos visto anteriormente, esta va a ser revelada no solo a un medium o a un grupo, sino a los que sean necesarios para que ésta sea puesto en valor. Así que rechacemos si tenemos que rechazar porque no lo veamos claro, con la absoluta tranquilidad de que si en algún momento esa comunicación se necesita, va a ser de ayuda, va a ser un aprendizaje, va a ser un cambio evolutivo a nivel relevante, individual o de la humanidad, va a volver a aparecer. Pues nada, con esto terminamos este estudio. Espero no haberos cansado mucho. Agradezco sobremanera vuestra atención y sin más que quedaros con Dios, que tengáis un resto de tarde espléndida y que cambiéis impresiones y comentéis este, este estudio porque seguramente muy bien, a muy buen seguro, será mucho más interesante vuestras aportaciones bueno, que la relación que yo he hecho de, de, este, de estos 3 ítems para terminar el capítulo 20. Que nada, muchísimas gracias y un beso para todos.